Entonces, retomando desde esta diapositiva, quedamos en una de las aplicaciones aquí del Southern Blot para la detección de polimorfismos que son nucleótidos específicos. Entonces, aquí de nuevo lo que nos interesa es poder mirar en qué parte estaría hibridando esa zona. Es más fácil verlo sobre un fragmento que no fue cortado en la mitad. Quiere decir que esa zona tendría una complementariedad que es total acá con este fragmento en esta condición, mientras que voy ahora a pintarlo, la sonda, digamos, una parte de la sonda vendría a estar hibridando acá con este fragmento, después del patrón de restricción, y el otro pedazo de la sonda vendría entonces a estar hibridando acá, voy a pintarlo sobre la región de abajo, con esta región. ¿Listos? Entonces la ventaja pues que la longitud de esa sonda al final, digamos para el primer caso, para el primer escenario, que creo que lo estaba asociando como a un paciente, pero ya vamos a ver que es un poquito más complejo, quiere decir que para ese paciente en particular, si esa fuera su condición, yo en el ensayo del Southern Blot tendría que evidenciar dos bandas. Sí, tendría que evidenciar una banda, digamos aquí, a 2000 pares de bases y otra banda a 5000 pares de bases. ¿Mm? Pero ¿qué pasaría entonces? Digamos que eso es para el paciente número uno o para la condición número uno. Para la condición 2, que vendría entonces a ser la de abajo, si ustedes se fijan, en todas las posibilidades realmente solamente hay una, y es que la sonda hibride completa con el fragmento de interés. Por lo tanto, esta la voy a pintar aquí en verde. Quiere decir que yo voy a evidenciar una única banda a 7000 pares de bases. Y los tamaños entonces tienen que ser congruentes con este análisis. De nuevo, o lo que como para retomar un poco más, yo sé que en esas membranas yo voy a tener un montón más de ADN, ¿sí? Voy a tener montones más de ADN porque todo el ADN genómico de esos pacientes fue cortado con la misma enzima de restricción que fue BAMH1, pero solamente la sonda tiene la capacidad de hibridarse o permitirme saber el comportamiento de esta región, porque solo dentro de toda esa región de 7000 pares de bases es donde está hibridando la sonda. ¿Listos? Esa es la versatilidad. O sea, yo tengo millones de fragmentos, pero solamente la sonda me está permitiendo resaltar eh, los fragmentos de ADN que son complementarios con la sonda. ¿Bien? Entonces, este ya es básicamente más de lo mismo. Digamos que este es el resultado. Entonces, miremoslo acá. Es decir, yo tengo aquí un paciente, digamos lo que es este paciente 1,1, es decir, él tiene, su genoma está compuesto por esta versión. ¿Mm? El paciente 2,2, voy a pintarlo ahora aquí en rojo, vendría a ser esta condición, ¿sí? Pero tengo una tercera alternativa, que es esto. Y si ustedes se fijan, es la presencia de las tres bandas. Entonces analicémoslo, porque es importante esto, porque si ustedes se fijan, eh, la naturaleza diploide, ¿cierto?, de las células o del material genético en las células humanas hace que también uno pueda tener homocigotos. En este caso, por ejemplo, la versión 1 y la 2 son homocigotos porque quiere decir que sus dos copias, es decir, la versión 1 tiene sus dos copias como esta condición, como la condición de aquí, sus dos copias en cada uno de los dos cromosomas, presenta esos nucleótidos como están acá explícitos. La versión 2 quiere decir que en ese paciente él tiene en las dos copias de sus dos cromosomas ese nucleótido, ese polimorfismo aquí en esa posición, por lo tanto la enzima de restricción no va a cortar y solamente vamos a evidenciar una única banda, pero en la condición, más bien voy a ponerlo acá, eso quiere decir que esos dos son homocigotos y la versión 1,2, que es esta que está aquí en verde, en este caso este vendría a ser un heterocigoto. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para saberlo? Porque quiere decir que una copia de sus, o sea, en un cromosoma tiene la versión 1, digámosle esta 1, y en la otra copia pues, del otro cromosoma tiene la versión 2. Entonces yo realmente voy a evidenciar las tres bandas. Voy a evidenciar una banda a 2000, otra a 5000 y otra a 7000 pares de bases. ¿Bien?
Entonces, ustedes se fijan, esto es súper importante porque hay muchas enfermedades que están asociadas, por ejemplo, a que tienen unos patrones de herencia definidos y yo podría saber si es, por ejemplo, portador o tiene la enfermedad, si fuera un homocigoto recesivo o dominante, etcétera, etcétera. Entonces, como para que empecemos a relacionar con esta información que desde primer semestre ustedes han estado viendo en términos de la parte de genética. ¿Listos? Entonces miremos acá ya un ejemplo concreto con una enfermedad. Está asociado a todo lo que es la anemia falciforme. Esa anemia hace que los glóbulos rojos tengan una forma distinta, que es más alargada y pues estas personas tienen unos problemas, por ejemplo, pues, asociados hasta a coagulación de sangre, entre otras cosas. Eh, entonces miremos acá la condición, o más bien yo debería tener, o más bien lo que se ha descrito históricamente, es la presencia o solo una única mutación sobre el gen de la beta-globina es el que está asociado a esa enfermedad. Entonces miremos cuál es el normal. Si ustedes se fijan acá, el de los dos arreglos genéticos, el que está en la parte de abajo, es la condición normal. Quiere decir, miren esta tripleta de acá de nucleótidos, lo voy a tratar de colocar con líneas punteadas, es GAG y la condición con la enfermedad está asociada únicamente al cambio entonces en el nucleótido de la mitad que es esa timina. ¿Sí? O sea, era originalmente una adenina y pasó a ser una timina y ese cambio ya hace que la persona tenga la enfermedad, la anemia falciforme. Entonces es bien, bien impresionante cómo es esto, porque la misma metodología acá nos permite entonces resolver solo con un ensayo de Southern Blot si la persona podría desde antes de haber nacido tener una predisposición genética a tener la anemia falciforme. ¿Listos? Entonces déjenme yo borro acá un segundo. Entonces, ¿qué tenemos? O qué me interesa aquí ahora ilustrar. Entonces, ya vimos que la condición normal es la de abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada una de las flechas corresponde con el sitio de reconocimiento de la enzima de restricción con la cual va a ser cortado el ADN genómico. No me está diciendo cuál enzima es, pero sí me está diciendo la región donde está. O sea que ya nos vamos a limitar a analizar solamente este fragmento del ADN. Ese mismo sitio de reconocimiento con la enzima de restricción muy probablemente está en muchas otras partes del genoma. Pero lo que me interesa es esa región porque quiere decir que la sonda, la voy a pintar en la parte de arriba, la sonda tendrá que cubrir una parte del costado del sitio de corte y la otra parte. Pensemos que esta línea o este recuadro que les estoy pintando aquí en verde, esa es la sonda. Esa es digamos, la posición de la sonda. Entonces, en la condición normal, quiere decir que esa configuración de nucleótidos hace que la enzima de restricción pueda cortar. Entonces, si yo tengo una persona que es sana, homocigota para la condición de abajo, hago el énfasis de homocigoto, yo voy a tener que observar dos bandas, ¿cierto? Porque siempre va a estar presente el sitio de corte que está aquí en la mitad. ¿Mm? En la imagen de la derecha tratemos de evidenciar cuál sería ese paciente. Acá hay un árbol, ¿cierto? Un árbol de estos. ¿Cuál de esos podría ser? Entonces ya vimos que va a venir siendo el paciente número 1, porque en un ensayo del Southern Blot la sonda va a hibridar en las dos bandas porque somos cigotos, sus dos copias cromosómicas tienen esa condición. Entonces solamente voy a observar dos bandas. ¿Listos? Ahora miremos qué ocurre con las personas que sean homocigotas solamente para la condición de arriba. Quiere decir que tuvieron esa mutación en el nucleótido de la mitad de esa tripleta, es decir, se reemplazó esa A por esa T y solo ese cambio hace que ya se haya perdido el sitio de corte que estaba en la mitad, ya no está. ¿Sí? Entonces, al no estar, quiere decir que todas van a tener una única banda que va a ser del tamaño, digamos, la suma de los dos fragmentos de la condición de abajo. Y como es homocigoto para esa condición, quiere decir que sus dos copias solamente van a tener la probabilidad de tener una única banda acá, ¿sí? No hay más opciones. El resto de las personas, o digamos que las personas que son heterocigotas, pues van a tener tres bandas. Quiere decir que una copia de su cromosoma va a ser como la condición de abajo, normal. Una copia va a ser la condición de arriba
Y por eso es que se evidencian, voy a marcarlo aquí en negro, digamos que todos estos, los dos primeros y el último, vendrían a ser heterocigotos. Y si ustedes se fijan, eso está, o en este tipo de árboles está representado también con esta simbología. Quiere decir que ellos son portadores. Digamos que la persona o la persona con la enfermedad solamente se va a manifestar cuando es homocigoto. Para estas, los que están en negro son heterocigotos, no tienen la enfermedad, pero pueden, digamos que son portadores de, ¿sí? Si ellos llegaran a tener una persona portadora con otra persona que es portadora y por probabilidades haya un cuarto, su hijo resulta ser homocigoto, pues él va a manifestar la enfermedad. Bueno, entonces vean con esto cómo ya empieza a tener más sentido también todo lo que está relacionado a la transmisión de algunas enfermedades genéticas y cómo se pueden utilizar con métodos de hibridación a partir de sondas que hibridan específicamente con ADN genómico para detectar nucleótidos o mutaciones específicas en nucleótidos o polimorfismos específicos. ¿Listos? Hay otra extrapolación de la técnica y es esta, que se denomina el FISH, ¿sí? Y en este caso hace referencia a una hibridación in situ por fluorescencia. Digamos que es una aplicación más de los métodos de hibridación. Entonces, miren este esquema que ustedes ven acá, el de la mitad, ¿sí? Tenemos todo ese cariotipo humano y de hecho cuando uno lo empieza a ver de esta forma, cada par de cromosomas tiene un color distinto. Quiere decir que aquí se utilizaron sondas más largas y muchas sondas para tratar de cubrir la longitud completa de estos cromosomas. Entonces, ya en este caso, como si ustedes se fijan, tiene una noción diferente que es la parte de la fluorescencia. Quiere decir que esa sonda, digamos que si yo tengo un fragmento de ADN, voy a pintarlo acá abajo, muy largo, y yo tengo una sonda que, o múltiples sondas, por ejemplo, que me reconocen ese fragmento, pero que cada una de esas sondas tiene el mismo marcaje fluorescente, hace que globalmente se vea o me resalte ese cromosoma como si fuera, por ejemplo, el que está aquí arriba a la derecha. ¿Listos? Podría tener menos para no me interesa resolver la longitud completa del cromosoma, sino solo algunas regiones específicas. Entonces, eso es lo que se está ilustrando en la imagen más de la derecha. Yo solo tengo algunas regiones donde me está mostrando si, por ejemplo, hay eventos de translocación genómica o duplicación génica o incluso números aberrantes de cromosomas. También se puede detectar por microscopía a partir de sondas que tienen un marcaje, en este caso que es fluorescente. Por favor, revisen también este link que les puse abajo, que es bien interesante. Entonces, hasta ahí quedamos con Southern Blot. Entonces, de nuevo, cuando hablamos del Southern Blot, estamos recibiendo solamente referencia a detectar DNA. Pero la misma estrategia se puede utilizar entonces para identificar RNA, ¿sí? Y quiere decir que a mí ya, cuando estamos en este contexto, ya me interesa es ver lo que se expresa diferencialmente. Si ustedes se fijan en el dogma central, RNA ya implica algo que es función. Y nos gastamos varias clases hablando de los mecanismos de regulación de la expresión génica, que uno puede tener varios tejidos y en esos tejidos no todos los genes están expresando constantemente. Lo hablamos con la alcohol deshidrogenasa que se expresa en las células hepáticas, pero por ejemplo con genes asociados a la producción de neurotransmisores en neuronas que no se expresan en las células hepáticas. ¿Listos? Entonces, la metodología es muy similar, muy similar a la del Southern Blot, porque ustedes se fijan, inicia con una corrida electroforética, ya vamos a ver cómo. Después de que se hace esto, se hace una transferencia, acá se las voy a poner con esta T, después de que se transfiere, tiene que haber un bloqueo de la membrana, igual que en la otra estrategia, se debe bloquear. Después se incuba acá la sonda, ¿sí? Ella se va a pegar a donde tenga esa complementariedad, mírenla, acá está. Y después se va a revelar y también me va a evidenciar, en ese caso ya es bandas de presencia o ausencia o incluso de intensidad de bandas, si yo tengo más transcritos que se expresaron en una condición que en otra. Entonces ya vamos a retomar esto, ya, pero ya vamos a mirarlo por partes porque ustedes se fijan hay una diferencia que resalta con relación al Southern Blot. En un caso del Northern Blot, en el RNA, yo ya no tengo que hacer una restricción enzimática, ya no es necesario. ¿Listos? No es necesario. Hago énfasis en esa parte.
Entonces, hagamos primero, déjenme borro esto. Entonces, vamos a... Ahora sí, entonces, miremos qué ocurre aquí abajo. Importantísimo saber cómo realmente se resuelve el RNA. Cuando ustedes hacen una extracción de RNA, porque a mí ya aquí no me interesa el DNA, yo sé, puedo coger todas las células del organismo humano y todas van a tener el mismo material genético. ¿Listos? Pero en términos de la expresión del RNA, eso sí es diferencial. Bien, entonces, miren acá tengo diferentes tejidos, cerebro, riñón, hígado, pulmones, vaso, etcétera, etcétera. Cuando hacemos una extracción de RNA, tienen un patrón que es muy similar todas. Importantísimo saber a qué corresponden esas dos bandas más intensas, ¿cierto? Siempre están en todos los tejidos. ¿A qué corresponderán? Entonces, del RNA lo más abundante siempre van a ser las subunidades ribosomales. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre acuérdense de la estructura de esos ribosomas, ¿ok? Que van acá, que tenían los tres sitios E, P y A, etcétera. Pero cuando uno hace, como estos son ribosimas realmente, y uno hace la extracción del RNA, ahí salen los RNAs asociados más importantes. Entonces, vamos a tener los RNAs asociados a esas dos subunidades principales, que son esas dos bandas más intensas que ustedes ven en todos los tejidos e incluso en todos los organismos, incluyendo hasta bacterias. Bueno, pero ¿qué nos interesa? Es todo lo demás. Si ven miren ese barrido que ya tiene cada una de las bandas. Se empiezan a observar un montón de banditas acá a lo largo de todas esas secuencias. Entonces, todo ese barrido que está acá, hace referencia principalmente a mRNA. ¿Listos? Quiere decir que esto es lo que nos interesa, este es el interés. Eso es lo que yo necesito poder identificar. ¿Por qué? Porque acá yo podría tener genes que se están expresando diferencialmente en un tejido y no en el otro. Quiere decir que yo si utilizo una sonda, ella me va a resaltar algo en hígado, pero no me lo va a evidenciar, por ejemplo, en pulmón. ¿Listos? Entonces, ese es el principio de la técnica del Southern Blot y para eso, ustedes se fijan, ya no es necesario hacer una restricción inicial porque el RNA ya son fragmentos discretos, ¿sí? Piensen que ese es RNA, como es eucariota, pongámosle una cola polía en cada uno de esos extremos, ya tienen, digamos que son discretos porque ya tienen un comienzo y un fin, mientras que el ADN genómico era muchísimo más largo, ¿cierto? De millones de pares de bases y tocaba fragmentarlo para generar esas unidades discretas. En cambio, en el RNA yo ya cumplo esa condición. Bueno, entonces, en este caso no hay que hacer restricción enzimática, pero miremos primero las aplicaciones. Nos permite tener información de la presencia de un transcrito de RNA. Por lo tanto, me está dando información de patrones de expresión génica. Me está diciendo si un gen se está expresando o no, o en diferentes condiciones. Entonces, la ventaja que tiene esta metodología es que me permite siempre compararlo con algo más, con otros pacientes, con otro tejido, con diferentes condiciones de cultivo, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, es posible caracterizar y cuantificar la actividad, digamos, de transcripción de un determinado gen, ¿sí? Si está sujeto a la parte por ejemplo, tiene una regulación transcripcional que es muy evidente, entonces va a ser reflejado acá en este análisis. ¿Listos? Todo eso se puede evidenciar aquí con las metodologías del Northern Blot. Entonces, miremos este esquema o estas membranas acá que tenemos. Tiene que tener los mismos, digamos que el flujo es muy similar. Yo tengo que poder hacer una corrida electroforética, o sea, tengo que hacer una electroforesis. Después de hacer la electroforesis, ¿qué tengo que hacer? Todos tratemos de hacer como el ejercicio del flujo, ¿sí? Después de hacer esto, yo tengo que hacer la transferencia, es decir, estamos pasando esto a una membrana, porque eso es una matriz que me permite que ese material quede inmovilizado y no se empiece a difundir. Después de hacer la transferencia, tenemos sí o sí que hacer el bloqueo, ¿cierto? Bloquearla. Me faltó una U. Y ya vimos que el bloqueo se puede hacer con algún ácido nucleico que es diferente del material que yo quiero o que podría estar potencialmente hibridando con la sonda. Se podría utilizar el mismo ADN del esperma de salmón. Después del bloqueo, entonces,
yo tendría que hacer la incubación con la sonda. Y después ya de utilizar la sonda, que debe estar radiomarcada con algún mecanismo, ya y si paso a la parte del revelado. ¿Mm? Entonces, lo que estamos viendo acá son realmente tres membranas distintas. ¿Sí? Tres membranas, ya van a ver por qué. La vamos a mirar para personas que son normales y para personas que tienen algún cáncer en particular, pero ya nos estamos enfocando en solamente dos o tres fragmentos génicos. ¿Listos? Entonces miremos el texto. Dice, análisis de la expresión de los genes EGF, que es un factor de crecimiento epidermal, y el TGF-alfa. ¿Listos? Digamos que estos dos son los que nos interesa o que sentimos en nuestra investigación que están asociados o que se están cambiando su perfil de expresión a razón de que la persona tenga cáncer. ¿Listos? Entonces miremos, cuando la sonda hibrida para los genes EGF y TGF, cualquiera de estos dos, digamos para el gen 1 y para el gen 2, si ustedes se fijan hay una sobreexpresión evidente en esos genes. Quiere decir que se están transcribiendo más que lo que se están transcribiendo en pacientes sanos. ¿Mm? En los pacientes sanos se están transcribiendo esos genes, sí se están transcribiendo. Digamos que se mantiene un número de copias que hace que se exprese una cantidad de proteína a un nivel basal o que es a una determinada concentración. Pero en células cancerígenas vemos que hay una proliferación y muchas veces está asociada a la sobreexpresión, pero también podría ser a la subexpresión de otros genes. En este caso, los genes 1 y 2 están asociados a la sobreexpresión en las células cancerígenas. ¿Listos? La pregunta que está en rojo, ¿para qué ver los niveles de expresión de 7S? Entonces 7S hace parte también de uno digamos, de los RNAs ribosomales que componen una de las subunidades. Y se está evaluando tanto para pacientes normales para pacientes con cáncer. Y es todo este patrón que está aquí abajo. Entonces, digamos, y este concepto es importante que lo empecemos a tener presente, y es la noción de un calibrador o de un normalizador. ¿Qué pasa si, digamos, no de la forma más ética, yo soy médico y me estoy enfocando en pacientes con cáncer y en el ensayo no estoy realmente seguro de que tengan cáncer, pero decido poner 5 o 10 veces más concentración del RNA en cada uno de sus pozos? Pues la sonda va a hibridar más y me va a evidenciar esa intensidad de banda mayor, pero es mayor no porque se esté transcribiendo mayoritariamente el gen, sino porque yo estoy colocando físicamente más RNA. Entonces, en cualquier ensayo del Northern Blot es importante utilizar un gen normalizador, porque me está diciendo que todas las muestras tuvieron un rango de concentración de RNA que era muy similar. Por lo tanto, la sonda para los genes que ahora sí son de interés, que son el 1 y el 2, la expresión diferencial de esos genes se debe a que si se están sobreexpresando y no se está debiendo a digamos que a un artefacto técnico por incluir más RNA en cada uno de esos pozos cuando se corrió el gen. ¿Listos? Entonces esa es una noción importante. Siempre que hablemos de Northern Blot, tiene que haber un gen calibrador. Siempre. ¿Listos? De todas formas, este tema o esta parte de los calibradores y de los normalizadores lo vamos a mantener presente de aquí cuando lleguemos a QPCR también y a otras metodologías más adelante. ¿Listos? Entonces, digamos que hay una extrapolación de la técnica para como un Northern Blot. Estamos todavía hablando del Northern Blot, pero que ahora es un dot blot. Entonces, miren lo que tengo acá. Quiere decir que yo ya en este paso, yo ya no estoy haciendo las corridas electroforéticas. Ya no corrí ese RNA, es decir, ya no estoy viendo esas dos bandas más intensas que corresponden con los RNAs ribosomales. Ya no hice esto, sino que ese RNA total, digamos que con una puntica de una pipeta, vine y puse una gotica acá sobre una membrana. ¿Listos? Para el paciente 1 y así sucesivamente, para 6 pacientes, por ejemplo. Cada uno de esas goticas corresponde con estos circulitos que ustedes ven acá. Pero sí me está interesando ver la presencia, más bien como los niveles de expresión de dos genes. Digamos que es el gen A y el gen S. ¿Sí?
Es una forma muy rápida, digamos que es más rápida de tener una idea de si una condición o un paciente está expresando mayoritariamente algo, pero tiene una dificultad. Entonces enfoquémonos por el momento en el gen A. Si ustedes se fijan, el paciente 1, el 4 y el 5 están sobreexpresando ese gen, o sea, lo están sobretranscribiendo. Por ejemplo, el paciente 3 o la muestra 3, pues moderadamente, y la 2 y la 6, digamos que en una muchísima menor proporción. Eso es lo único que yo puedo llegar a concluir de este ensayo. ¿Sí? Para el gen S, digamos que ahora para los mismos pacientes está sobreexpresado en los pacientes 2, 5, 6, en una menor proporción en el 3 y muchísima menor en el 1 y en el 4. Pero tiene una dificultad y es que yo acá no, digamos que yo no estoy incluyendo ese gen normalizador. Yo no sé si realmente estoy colocando la misma cantidad de RNA total en cada una de esas goticas. Por lo tanto, podría hacerlo si tuviera el ensayo, en este esquema en particular no está. Y la otra desventaja de cualquiera de estas técnicas del Northern Blot es que son cualitativos. ¿Por qué? Me voy a volver acá en la diapositiva anterior. Si ustedes se fijan, yo no sé cuántas veces más se está expresando ese gen en las células cancerígenas con relación a las células normales. No sé que está sobreexpresado, pero podría decir que son 5, 10, 100 veces más. Ese rango ya no. Entonces, digamos que me da una idea, pero no es cuantitativo. Incluso los métodos de densitometría para tratar de ver esto no son tan versátiles. O sea que igual me da una idea de que sí, el gen se está sobreexpresando en esa condición, pero no sé cuántas veces más. ¿Listo? Para poder resolver eso ya toca utilizar otro tipo de estrategias como son, por ejemplo, qPCR, que es lo que se está utilizando en este momento para el diagnóstico del virus. Y en eso digamos que es una extrapolación también de las técnicas de hibridación. Les dejo pendiente la parte de la generación de sondas de hibridación. No estoy seguro de que esta parte realmente la vayamos a tocar este semestre. Entonces, por el momento, quedémonos con la información que queda hasta esta diapositiva.